Esta tarde vamos a hablar de la Epifanía, es decir, de la manifestación de la divinidad a través de una criatura, de un ser humano, aparentemente, porque Jesús, en un principio, para los que lo ven, solo es un ser humano. Pero a través de ese niño, de esa criatura, de ese niño como todos los demás, terminan viendo las personas que se acercan a Dios nuestro Señor. Un momento, por favor. Estos relatos de Belén los tenemos que aprender a contemplar no con nuestros ojos, que ya sabemos lo que resultó, sino cómo eran para los que lo vieron. Para los pastores, para los magos de Oriente, lo que veían solo era un niño sin más. Pero a través de ese niño, a través de la carne mortal, tuvieron esa presencia, esa revelación, esa constancia de la divinidad que en él estaba. De hecho, es todo un misterio. Epifanía significa una manifestación de la divinidad en lo natural, en las cosas, ¿no? Es todo un misterio cómo pueden llegar ellos a ser conscientes de esa presencia. Y eso nos tiene que despertar en nosotros la duda. ¿Por qué los magos sí pudieron ver en aquel niño, como todos los demás niños, a Dios, y a nosotros nos es tan difícil verlo? Lo aceptamos, decimos que lo vemos, incluso a nivel de la Eucaristía, decimos que aceptamos, que creemos la presencia real de Jesús, de Cristo, en el pan y en el vino. Pero si raspamos un poco eso que decimos, pues veremos que no siempre es tan real lo que creemos. Y eso debería interpelarnos. ¿De verdad creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o solo lo decimos? Los magos representan a esa porción del universo, del mundo, que no creía en el judaísmo, que no seguía las leyes. Podríamos decir que en la actualidad sería aquellos que no son católicos o que no son cristianos, que venían de lejos. Ese lejos ya nos está diciendo que no pertenecían al pueblo judío ni a sus tradiciones. Además nos dice que eran magos, que en latín viene de magnum, que significa grandes. Aunque popularmente decimos que eran reyes, el texto no dice que fueran reyes, dice que eran grandes. Y grandes en la época se interpretan no tanto por poderosos, sino por sabios. Era gente sabia, que había mirado en la naturaleza, en lo que los rodeaba, la coincidencia con algunas de las profecías conocidas sobre el Mesías. Habían visto la estrella, habían leído las escrituras, sabían lo que estaba anunciado, y todo eso les lleva, indudablemente, por la razón, a entender lo que los demás entendíamos por la fe. A la presencia de Cristo se llega a través de las dos formas, o por la fe o por la razón. En el caso de los magos, llegan por la razón, porque no eran creyentes, no eran judíos. Popularmente decimos que eran tres, pues por los dones, ¿no? Porque oro, incienso y mirra. Y con esos tres dones nos hacemos la idea a que eran tres. Aquí vamos a entrar por un momento en los dones. Son toda una revelación. Hoy, precisamente, que celebramos al evangelista Lucas, que es el evangelista que hace el relato más detallado, ¿verdad?, de los sucesos de Belén, hoy es muy importante que le prestemos un poco de atención a esos dones.
Obviamente no son regalos o no parecen ser regalos adecuados para un niño. Le regalan oro, bueno, que podría ser ahora pues una beca o que le dejamos a la familia un dinero para que salgan del apuro económico, que no está mal. El otro regalo que le hacen es incienso, y aquí sería la pregunta, ¿qué va a hacer María y José con incienso con un niño? Pues como no fuera a espantar los mosquitos, los zancudos, pues otra cosa, para poco sirve, ¿no? Y lo otro que les dejan es mirra. La mirra es una resina parecida al incienso, pero sobre todo se utilizaba la hoja y el polvo seco de las ramas para hacer los ungüentos de amortajar. La mirra era un desinfectante, un antiséptico, se untaba a los cadáveres, incluso se los rellenaba con hojas de mirra, porque repele a los insectos, es bactericida y entonces impedía la descomposición del cadáver. Qué regalos sorprendentes para un niño, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Nos habla de las tres percepciones, de las tres visiones que... muy bien, de acuerdo. Entonces, esos tres presentes, estamos hablando de, repito, oro como a rey, incienso como a Dios y mirra como hombre. Indudablemente, el relato de Belén, el relato de la Epifanía, es un relato cargado de símbolos y hay que prestarle mucha atención a ellos. Los reyes han seguido una estrella que les ha conducido. En el mundo actual, en el mundo católico, pues tal vez hemos perdido un poco el sentido de los signos, ¿verdad? De interpretar los signos. Y aquí tendríamos que hacer un paralelismo. ¿Cuál sería nuestra estrella de Oriente en la actualidad? Pues sería María, que nos indica el camino. Por lo tanto, aquí ya les doy un apunte muy importante. María, que es llamada estrella del mar, estrella de la mañana, estrella hermosa. De hecho, la palabra Mirjiam, que es de origen egipcio, es señora como tratamiento de respeto, pero sobre todo también una estrella, una princesa, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos un detalle. La estrella nuestra, si hoy no tenemos una fe sólida y vamos a llegar a Jesús a través de la razón, deberíamos seguir a María. María es la estrella que nos marca el camino. El camino es Cristo. María es la que nos indica hacia dónde. Cuando llegan a Belén, la estrella desaparece. Es decir, cuando entramos en la presencia de Dios, en la presencia de ese niño, ese hombre hecho niño, hecho Dios, ese Dios hecho niño y hombre, perdón, María deja de tener el protagonismo en ese momento porque su ayuda ha sido conducirnos precisamente al encuentro. Se fijan que cuando los magos se separan, la estrella vuelve a ser visible. Es decir, cuando estamos alejados más o menos de Cristo, María siempre va a ser la estrella que nos anuncia, que nos indica el camino, que nos avisa de ir hacia su encuentro. Ese es uno de los, me atrevería a decir, uno de los papeles relevantes de María en la historia de la salvación. Por un lado, mostrarnos el amor de Dios en la maternidad y por el otro, indicarnos la dirección correcta. Los magos llegan, lo ven, entienden lo que han visto, que coincide con todo aquello que han estudiado a lo largo de los años y lo adoran. Aquí volvemos a tener una secuencia muy interesante. No se puede adorar, amar de verdad a quien no se ha visto. No se puede adorar, no se puede amar y creer de verdad
en quien no se conoce, en quien no se reconoce. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer para entrar en esa presencia, en esa epifanía para nosotros, sería entender el misterio de Cristo. Mirarlo, contemplarlo y entenderlo, hasta donde nos da la razón para entender. La segunda parte sería, una vez que lo hemos visto y lo hemos entendido, creer en él. Y al conocerlo y creer en él, nos lleva a adorarlo. Ustedes me pueden decir, yo lo adoro sin necesidad de pasar por los periodos anteriores. Pues sí, también es posible, pero también es muy probable que nuestra fe no sea tan sólida como pensamos, porque ese proceso es importantísimo en la fe. Primero, saber de él, después creerle y después adorarle. Eso es lo que hacen los magos. Y si se fijan, tradicionalmente se les representa a uno de pie como el que mira para entender, a otro que ya ha entendido y se inclina reflexivo, se inclina como pensando en ello, y un tercero arrodillado delante del niño Jesús adorándole. Ese también es nuestro camino de encuentro con Cristo. Este episodio que hoy estamos trabajando, ¿verdad?, que es el de la Epifanía, es también para nosotros, no es solo para los magos. No se basen en, bueno, esto es algo para aquellos, en aquella época, en aquel momento. No, es también para nosotros. Porque sí que voy a cambiarme al celular para que sea más fácil. Nosotros también necesitamos hacer ese camino. Necesitamos hacer casi a veces a diario ese encuentro a través de la razón, estudiando la escritura, a través de la contemplación, mirando el misterio para creer en él y adorarle. Los magos se regresan a su tierra, no se quedan allí. El encuentro con Cristo es un encuentro dinámico. Vamos hacia él, nos encontramos y nos regresamos a nuestra realidad cotidiana para compartir, poder hablar con los demás, para poder hacer vida eso que hemos descubierto en el encuentro. Me atrevería a decir que no se vale llegar y quedarse. No, hay que llegar, contemplar y hay que regresarse a hacer realidad en nuestra vida eso que hemos descubierto. No es un mal camino el de los magos, aunque en un principio pues parece que es más sensato el de los pastores que eran creyentes, malos creyentes del judaísmo, pero creyentes en el Mesías. Los magos no conocían nada de esa realidad judaica, solo habían estudiado las cielo, habían visto signos en el cielo y eso les lleva a una conclusión. Y aquí la gran pregunta que yo creo que nos podemos hacer hoy. Cuando contemplo lo que me rodea, descubro en eso que me rodea los signos de la llamada de Dios, de la presencia de Dios. O sea, me asombro en un amanecer, en un nacimiento de un niño, en el amor de una madre por su hijo, en la belleza de una puesta de sol, en el ruido del agua. Me asombro. Veo un signo indicatorio del creador que hizo todo eso, o porque es cotidiano se me pasa sin mayor eficacia. Somos conscientes de la importancia que tiene descubrir a Dios en lo que nos rodea, en los signos visibles.
Creo que esta es la gran lección de los magos. Se puede llegar a creer por la fe, pero también se llega a creer por la razón, por el uso de la mente para descubrir en todas las maravillas, en todo lo que nos rodea, la mano del Creador. No al Creador, no se confundan ustedes, que esto es panteísmo, pensar que cualquier piedra es Dios. No, no. Sino descubrir en la belleza de una piedra la mano de su Creador. Los magos nos indican que hay que ser inteligentes, que hay que usar la razón, que hay que estudiar, hay que ver los signos, que hay que primero descubrir eso en lo que queremos creer, en lo que creemos creer, para ver si está de acuerdo o no. Y una vez que hemos descubierto en ese niño pequeño, pues de carne y hueso, hemos descubierto la manifestación de Dios, la epifanía, regresar a nuestras vidas convertidos, cambiados, distintos. De hecho, el texto dice que se marcharon por otro camino. Obviamente, el relato es para no encontrarse con Herodes, ¿verdad?, que quería matar al niño, pero también es un signo para nosotros. Yo no puedo ir al encuentro con Dios y regresarme por el mismo camino. Es decir, seguir siendo el que era antes. O el encuentro me cambia, el encuentro me saca de mi lugar, me descentra, o no me he encontrado de verdad con el Mesías. Me he encontrado con una idea del Mesías, con el fruto de un aprendizaje tal vez de la infancia, pero no ha sido un encuentro real, porque el encuentro real con Jesús, con Cristo, con Dios hecho hombre, nos cambia la vida, nos cambia de rumbo. Eso es la gran lección de los magos. Indudablemente, los nombres pues, carecen de importancia. Si eran uno blanco, amarillo y negro, pues son solo la representación de los tres continentes conocidos hasta entonces, que eran Asia, Europa y África. América, Oceanía, la Antártida, pues todavía no se habían descubierto, y en los colores con que tradicionalmente los pintamos, pues no hemos reflejado eso. Pero recuerden que todo eso es anecdótico. O sea, los colores, los ropajes, se iban en camellos, en caballos, en burro, en carro. Eso es la parte, el adorno, la parte literaria, teatral, pero no es la parte significativa, ni siquiera cómo se llamaban. La importancia es que nos reflejan cuando a través de la razón, Fides et Ratio, la famosa encíclica, cuando a través de la razón unimos la fe y a la fe le unimos la razón. No se puede creer sin pensar. Y cuando se piensa y se piensa correctamente, se termina creyendo. Creo que esto es el gran mensaje de este episodio de la Epifanía, ¿no? La manifestación de la divinidad, de lo divino, a través de lo que, aparentemente creado, de la criatura, de lo que es un niño. Obviamente, no coincidía en el sentido que entendemos como criatura, porque ahí estaban las dos naturalezas. Pero es lo que ellos vieron y tenemos que ponernos en sus ojos, no en los que nosotros tenemos ahora. Claro que ahora mismo nos es muy fácil decir que creemos en la divinidad de Cristo, porque ya nos lo han enseñado, porque lo hemos sabido desde pequeños, porque nos han catequizado, pero los magos no sabían absolutamente nada y lo supieron ver. Espero que les sirva pues para replantearse y descubrir primero y sobre todo la presencia de Cristo en la Eucaristía, la presencia real con toda su humanidad, con toda su divinidad. Segundo, de recordar que María es la estrella que nos lleva al encuentro de verdad, que nos anuncia, que nos conduce, que nos señala el camino. Y una tercera parte, no menos importante, es que no se puede ir al encuentro y regresarse a lo mismo, como si no hubiera pasado nada.
Muchas gracias por su atención. Les pido, como siempre, disculpas por las dificultades que a veces tenemos con los medios de comunicación, pero si de algo les sirve, con eso me siento infinitamente contento. Abrimos, si les parece, el capítulo de preguntas.